Buenos días. Nos encontramos en la Escuela de Derecho Manuel José de Rojas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablarles del tema los testigos protegidos en el derecho penal mexicano. Este es un tema que ha causado gran polémica por sus características, sobre todo la figura del testigo colaborador, quien después de haber proporcionado cierta información ante las autoridades y esta información es revelante, puede convertirse en testigo protegido. Pero ¿quiénes son los testigos protegidos o los testigos colaboradores, que son los que maneja la ley? Bueno, pues son todas aquellas personas que proporcionan información ante las autoridades y cuyo contenido les permite a estas autoridades realizar la detención de alguna persona, un cómplice, o puede ser otro integrante del crimen organizado o incluso una autoridad coludida con estas bandas criminales. Por supuesto que el testigo colaborador espera una recompensa por sus servicios. Esta figura del testigo colaborador se ha prestado a una enorme discusión, sobre todo con respecto a su declaración. ¿Qué tan válida es la declaración del testigo colaborador, siendo un exmiembro de la delincuencia organizada? Sabemos que la simple declaración no es suficiente para poder iniciar una persecución contra una persona si esta declaración no está sostenida o vinculada con otros elementos de prueba que hagan creíble la declaración de este testigo. Por ello, cuando el Ministerio Público inicia una investigación siguiendo la declaración de un testigo colaborador, debe de vincularlo con otros elementos de prueba. Si no lo puede lograr de esta manera, se entiende que no es un dicho cierto, no es una verdad, y por lo tanto ya el juez determinará sobre la validez de esta información o no. De lo que se concluye que los testigos protegidos o de cualquier otro testigo, para que su hecho sea considerado válido, debe de estar vinculado con otros elementos de prueba. ¿Pero es legal utilizar testigos colaboradores? Es conveniente señalar al respecto que esta figura es aceptada internacionalmente, tal como lo evidencia el hecho de que 120 países hayan ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, o bien la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención Mérida. En estas convenciones se han establecido que los estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para proteger a los testigos que declaren sobre algún ilícito contemplado dentro de estas convenciones. Estas garantías van desde la protección física al testigo, como no declarar quién es el testigo, es decir, ocultar su identidad, su paradero, asimismo garantizar o establecer una medida de garantías que les permitan a estos testigos protegidos emitir su declaración con una gran seguridad. Por otra parte, en la Constitución mexicana, a partir de la reforma de 2008, el artículo 20 de la Constitución se modificó, quedando de la siguiente manera: la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. De lo anterior se puede ver que la figura del testigo colaborador es una herramienta de investigación constitucionalmente válida. Además, regresando a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 25, señala que la protección de los testigos constituye una herramienta fundamental y efectiva para la persecución del delito. Como puede verse, es una figura que no solamente está aceptada por nuestro país, sino que de manera internacional se ha difundido su conocimiento. Por otra parte, ya en México, el 8 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Esta ley entró en vigencia en enero de 2013. Esta ley señala que
los testigos protegidos y los testigos colaboradores podrán tener cambios de identidad e inclusive brindarles seguridad social y económica. También prevé la creación de un centro federal de protección a personas que intervienen en este supuesto y que será un órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República. El programa establecido en esta ley protege a los testigos cuando su participación en un procedimiento penal por delitos graves o por delincuencia organizada les genera situaciones de riesgo o de peligro para ellos o su familia. Esta ley, en su artículo 2, en las fracciones 9 y 10, establece claramente la diferencia entre el testigo protegido y el testigo colaborador. Al respecto señala que el testigo protegido es todo individuo que puede verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal, en tanto que el testigo colaborador es la persona que, habiendo sido miembro de la delincuencia organizada, accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiéndole al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización criminal. El valor del testigo siempre lo va a definir el juzgador, y la figura del testigo colaborador ha permitido que se inicien investigaciones, averiguaciones previas en contra de determinadas personas y que después del procedimiento penal respectivo se llega a la conclusión de que su dicho carece de valor probatorio. No obstante ello, estos testigos gozan de una serie de medidas de seguridad que les brindan en dichas diligencias, por lo que es atinado expresar que la declaración de un testigo colaborador no se rige por reglas especiales ni excepcionales. Esto es, no existe disposición alguna en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ni en el Código Federal de Procedimientos Penales, ni en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, en el que se establezca que el dicho de un testigo colaborador, por el solo hecho de serlo, tenga o merezca valor probatorio pleno, superior o de aceptación obligatoria, pues solo se prevé la existencia de esa figura y las peculiaridades de carácter intraprocesal en cuanto a su confidencialidad, esta confidencialidad que es la inicial, una protección y posible otorgamiento de beneficios. Esto último, en la medida de que se constate su utilidad y por lo tanto la veracidad de sus manifestaciones, a fin de lograr el procedimiento y sanción de otros integrantes de la agrupación delictiva, por lo que su valoración se rige por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales en todo aquello que no fuese materia de regulación especial. Luego, para los efectos de esa valoración se debe apreciar además el contenido propiamente dicho de la declaración hecha por el testigo colaborador, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito probatorio que merece su aporte, el juzgador, en uso de su arbitrio, podrá o no conceder valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar la veracidad, lo que conlleva la necesidad de que la autoridad indague, en su caso, sobre los otros elementos probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de determinar si los hechos que éste narra se encuentran corroborados con diversos elementos de convicción que le permitan al juzgador tener la certeza del hecho que está sujeto a confirmación, o bien para decidir
si alguno o alguno de ellos se encuentra o no robustecido con alguna probanza. En consecuencia, dichas reglas de valoración son igualmente aplicables tratándose del testigo colaborador, a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, precisamente porque la calidad de su testimonio no puede estimarse a priorísticamente como preponderante y de aceptación obligada por el solo hecho de estimarse que presuntivamente era miembro de una banda organizada, respecto de la cual declara, ya que al ser considerado como colaborador no le quita la legitimación de testigo, y por testigo se debe de entender a toda persona física que manifiesta ante las autoridades lo que le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos en relación con la conducta o hechos investigados. Se trata, en fin, de un órgano colaborador, un órgano de prueba que le permite a las autoridades determinar una investigación por la declaración vertida por este testigo. Ahora bien, siguiendo con el tema de la valoración del testimonio, es importante manejar sus dos aspectos, la forma y el contenido, es decir, el contenido de este testimonio. En términos generales, la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y si bien es cierto que en tratándose de delitos vinculados con la delincuencia organizada, debe en principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parámetros de valoración del aspecto formal y material del dicho de un testigo colaborador. De ahí que al ser el Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria, ordenada por el artículo 7 de la propia ley especial, resulta indiscutible que deberá atenderse a los parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento procesal federal citado establece en todo lo conducente. Ahora bien, citando el artículo 40 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, esta señala que para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa. Puede verse entonces que la aportación que haga un testigo protegido, un testigo colaborador, todo lo que haga o diga respecto a una participación en un delito o contra algún miembro del crimen organizado, no simplemente basta con decirlo, deberá de comprobarlo, deberá de tener elementos de prueba que permitan a las autoridades determinar si efectivamente está diciendo o no la verdad. Esto es muy importante. Así entonces, en nuestro país, uno de los principios básicos del programa de testigos protegidos es que la persona que se adhiera a este programa debe de ser delincuente, o por lo menos estar dentro del medio delincuencial directa o indirectamente, por lo que es requisito indispensable que la información que proporcione debe de estar ligada a la obtención de un resultado cierto y que lleve a la detención, enjuiciamiento o fortalecimiento de una sentencia. En principio, la persona tendrá que comprobar, repetimos, que efectivamente está diciendo la verdad. Otra de las características del programa es que de ser cierta y sustancial la información proporcionada, el único beneficio que debe de tener el testigo protegido es una reducción de pena sobre su sentencia, ya que su colaboración no le quita el título de delincuente. Pareciera que en México ser testigo protegido es un sinónimo de salvación y obtención de privilegios para estos criminales. Son delincuentes con beneficios que gozan de impunidad,
pero aparentemente no aportan demasiado y que ante la posibilidad de ver reducida o anulada una pena que puede ser de muchos años de prisión, están dispuestos a decir lo que sea, verdad o mentira. En este sentido es inaceptable pensar que esquemas alternos no manejados debidamente, como es el testigo protegido, se puedan sumar a una ineficaz capacidad de investigación y falta de actitud de las autoridades ministeriales. Aunado a lo anterior, cada día se suman más voces que invitan a reflexionar qué tan benéfico ha sido la creación de un programa de testigos protegidos y cuáles han sido los resultados que han arrojado respecto del mismo. Es decir, ¿realmente el testigo protegido ha traído cambios sustantivos en la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país? Esperamos que la respuesta sea afirmativa. Es importante mencionar que no se está cuestionando la importancia del testigo protegido, ya que por su estructura la delincuencia organizada necesita ser infiltrada para tener información real sobre sus manejos y operaciones. Lo que se necesita es cambiar la imagen que se tiene de que los testigos protegidos son delincuentes con privilegios, ya que refuerza la mala imagen que la población nacional tiene respecto de las autoridades y su actuación. Indiscutiblemente, es necesario que las autoridades tengan un conocimiento claro y manejo eficiente del programa de testigos, colaboradores, testigos protegidos, que implique el conocimiento exacto de su normatividad, la implementación de nuevas tecnologías y al mismo tiempo transparentar a la sociedad su accionar y los logros obtenidos para que este programa deje de ser visto como una recompensa para el criminal y un retroceso en la lucha contra la delincuencia organizada. Muchas gracias.